Entonces, Ya. esta lección es la 4 y se llama A prueba de fuego. Ya. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 3 de Daniel. Este capítulo nos enseña cómo Dios cuida de su pueblo, siempre. Sí, Como vimos en la lección pasada, ¿se acuerda lo que vimos? sí. Sobre la profecía de la estatua. Ah, sí, pues. Después de la lección, o sea, del Daniel 2, el rey Nabucodonosor quedó impresionado con esa visión. Los acontecimientos que llegan hasta los últimos días, que está en Daniel 2:28. Vamos al primer versículo bíblico, en Dos. Daniel 2:28. Ya. Yo voy a abrir aquí. Ya, hija. Hija. Ya. Listo, hija, cuídese. Cualquier cosita que me llama por teléfono. Daniel Ya. 2:28. Sí. No, te estoy, estoy diciéndolo aquí para que lo busque. No se te olvide que la tetera la tenés puesta. Sí, hija. Rosita, ¿Mm? de vez en cuando le venía a hacer una clasita a la estufa. Sí. Ya. Chao, hija. Chao, mija. Ya, entonces, ¿lo encontró o lo leo nomás? ¿No? Sí, lo encontré. Ya. En Daniel 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, que es lo que vimos la semana pasada, justamente, sobre la estatua que mostraba los acontecimientos, específicamente los reinos que iban a haber en la tierra, Amén. hasta el establecimiento del reino de Cristo, que iba a ser, simbolizaba la piedra. Pero la impresión al rey no le duró mucho tiempo. Así somos los seres humanos, nos olvidamos que Dios es el Señor y el Señor siempre nos recibe a pesar de que somos ingratos. Sí. Pasaron, después que de estos acontecimientos de la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, pasaron unos 9 años entre la visión de él hasta lo que vamos a estudiar hoy. Ya. Y eso está en Daniel 3. Ya. Y aquí dice la primera pregunta, en Daniel capítulo 3, versículo 1. Y dice, ¿qué construcción realizó en la planicie de Dura el rey Nabucodonosor? ¿Quiere leer? Ahí en el capítulo 3, Sí, versículo 1, sí. dice, el rey de Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 72 y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ujú, exactamente. Entonces aquí vemos que el rey Nabucodonosor levantó una estatua muy parecida a la que tuvo visión hace esos 9 años que tuvo la visión. Una Claro, estatua muy parecida. Pero esta estatua, ¿qué tenía de diferente? que eh, estaba hecha por manos de hombre. Sí, pues estaba hecha por manos de hombre justamente. Y esta Claro, tenía 6 codos de ancho y sí, 60 codos de alto. de alto, sí. Sí. Aquí el rey Nabucodonosor hizo una estatua la que soñó, pero él la hizo completamente de oro. Uh-huh. Entonces, porque vamos a leer también el, el versículo que sigue. El 2. Aquí, eh,
Sí, sí. Yo lo leo. Sí. Entonces, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes y oidores, tesoreros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viesen la dedicación a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, Ujú. capitanes, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua del rey que Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba: mándese a todos los pueblos, las naciones y lenguas, al oír el son de la bocina, flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro. Ahí estaba, lo que andaba buscando. Que la Mm, estatua era de oro, sí. que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, vamos a volver a la lección anterior un segundo Ujú. y vemos la estatua que el rey había tenido. Y era esta. Y esta estatua tenía... ¿Cómo era la estatua? ¿Se Era de acuerdan? oro, de 6 codos, o sea, de No, pero 6, la estatua de la visión que el rey había tenido en el sueño anteriormente. Que el... el que él tenía, que decía que tenía tenía, ¿cuánto se llama? Él tenía que la Claro, pues, estatua aquí está, era pues mira. Aquí está, ¿la ves? estatua de oro. Altura dice era de 70 codos y de ancho era 6 codos, la levantó, dice. Sí, sí, pero mire, estoy diciéndole de la estatua anterior, la del sueño. Esa es la estatua que estaba intentando representar y tratando de imitar la que había tenido en el sueño anterior. ¿Alcanza a ver la pantalla? Ah, Esta ya. estatua. Mire, Ujú, sí, aquí tenía cabeza de oro, pecho de sí, plata, ya, muslos de y, bronce, piernas de y, hierro. y Entonces esta estatua tenía distintos metales, ¿cierto? tipo, Pero pero que el rey... lo que venía más adelante. Sí, bo, exactamente. Pero el rey intentó dibujar esta estatua, o sea, hacer esta estatua solamente de oro. ¿Por qué habrá querido hacer solamente de oro? ¿Se Mm, acuerda qué representaba el oro en la estatua que tuvo, en la visión? el oro ¿Sí? representaba el poder, pues. Sí, sí, claro, el oro representa poder, pero específicamente en la visión que vimos la semana pasada, que Ujú, el oro simbolizaba el reino de Babilonia. ¿Se acuerda que representaba los reinos de la el tierra? rey, sí. ¿Sí? Entonces, el oro, que era la cabeza, representaba los reinos de la tierra. Ujú. Entonces, el rey Nabucodonosor intentó hacer esta estatua de oro entera. O sea, lo que estaba intentando decir es que mi reino va a ser para siempre y nunca se va a acabar. Ah, sí. Eso estaba intentando hacer al construir una estatua entera de oro. Ujú, ¿Entiendes? sí. Entonces, por eso él hizo esta estatua de oro. Y también vemos que esta estatua también iba a tener un fin, como habíamos visto, que iba a caer Ujú, una piedra sobre esta estatua. sí. ¿Se acuerda? Iba a caer Sí. una piedra sobre esta estatua y esta estatua iba a ser desmenuzada y esta piedra se iba a convertir en un alto monte y esta piedra simbolizaba el reino de Dios que iba a caer, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ir para recordar a Lucas, al Evangelio de Lucas, Lucas. sí, 20, 17, 18. Lucas 20, Sí, 17 y 18. Ya. 20, 17, sí, y 18. ya. Ahora encontré aquí. Ya. ¿Quiere leer? Versículo 20, ¿cierto? No, Sí. no, capítulo 20, 17 versículos y 18. Ah, ya, pues. Pero en el, pero él mirándolo de lejos, que pues es lo que está escrito, la piedra que desecharon
los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Claro, aquí está hablando justamente Cristo. Cristo estaba diciendo y le está diciendo a los fariseos que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y él es la piedra. Él se hace mismo la piedra. La cabeza. A representar el reino. Exactamente. Entonces, él es la piedra y él también representa la piedra que vemos en la estatua, que iba a venir y representa su segunda venida. También. Entonces, y también pues, dice, todo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, o sea, quien sobre la piedra cae encima de esa persona, le desmenuzará. Así como a la estatua la va a desmenuzar porque va a caer encima de la estatua. Sí, pues. Entonces, yo digo, ¿qué es mejor? Porque los seres humanos solo podemos ser una de las dos cosas, o ser quebrantados cayendo encima de la piedra, o que la piedra caiga encima de nosotros y nos desmenuce. Los desmenuzos, sí, pues. Yo creo que nosotros que caigamos encima de la piedra, no que la piedra nos caiga encima de nosotros. Eso, Porque, muy bien, porque si nosotros caemos sobre la piedra, nos quebranta y nos volvemos al Señor, y Él nos va cambiando cada día amén. más. Pero si nosotros no rechazamos al Señor, tarde o temprano, la piedra que es Cristo nos va a caer encima y nos va a Amén. desmenuzar. Así Entonces es, es mucho mejor caer encima de la piedra y que nos quebrante antes de que la piedra caiga encima de nosotros y nos desmenuce. sí, pues. Entonces, eso con respecto a la piedra que es Cristo y sobre Sí. la visión. Entonces Nabucodonosor, como habíamos dicho, había hecho una estatua justamente de oro porque él quería representar que su reino era eterno, o sea que estaba rechazando la visión que había tenido antes. De que Dios le había dado. Exactamente, porque estaba rechazando la visión de que el reino de Dios iba a gobernar finalmente, porque él se estaba haciendo como el eterno reino. El reino Sí, de pues. Babilonia iba a ser eterno, Él iba a según su... gobernar toda la eternidad. Exactamente. Entonces, también aquí vemos algunas señales. Por ejemplo, en Daniel, volvamos a Daniel capítulo 3, versículo 1. En Daniel capítulo 3, versículo 1, vemos que la estatua mide 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Eso Daniel, también, sí, en sí, pues. Daniel, eso también tiene un significado. Eso significa, el 6 específicamente, significa un número de hombre. Ya. ¿Usted conoce alguna otra parte en la Biblia que use el número 6, que es muy conocido? El 6, número 6 es cuando nosotros tenemos que dedicárselo al Señor, en oración, eh, alabarlo, glorificarlo, ¿El 6? ¿sí? Al sexto día. ¿Cómo el sexto día? Al El sexto séptimo. día debiéramos trabajarlo porque Dios lo había dado, porque según bueno, el sexto día nosotros tenemos que dárselo al Señor para la honra y la gloria de Él, trabajándole. Nosotros tenemos 7 y Sí, el día sábado es el día del Señor. claro. Pero en sí el día sábado es el séptimo día. El séptimo día es el día sábado. El sexto día es el viernes. Ah, ya. No, pero yo me estoy refiriendo no a los días, sino al número 6. Número Sí, ¿ha visto en otra parte en la Biblia donde aparezca el número 6, que es bien conocido? 6. No, en El, este momento no el recuerdo. 666, pues, súper 6, conocido. sí. Sí, pues, el Ah, número, el claro, número, que es de la bestia, pero sí, pues, a eso me refería. Y sí, el 666, el 666 es un número que se le llama de hombre.
el número de la Ujú. bestia, pero es un número humano. Y así Sí, también el rey, al construir la estatua, con 60 codos y 6 codos, o sea, un número 66 si se sumaban, hace, mm, o sea, tiene cierta similitud al 6666, al mm, 666. Me ya, pasa un 6, porque está tratando de ver su visión humana para los reinos de la tierra, o sea, su humanidad, él quiere por su propia fuerza dominar el mundo, o sea, ser reino del mundo. Pero claro, el Señor dice que el reino humano va a acabar, pues va a venir un reino divino. así es, amén. Y también porque el diablo siempre hace una falsificación de las cosas de Dios. Siempre, para todas las cosas de Dios, tiene una falsificación. Sí, Así como el número perfecto de Dios es el 7, el número 6 es la falsificación de el sí. diablo. Y así otras muchas cosas que tiene para falsificar a Dios. Entonces, el número 7 es de Dios y Apaga la tetera vengo al tiro, espérame un poquitito, ya, que si no, ya, ya. regresa. Ya, entonces, el número 6, como había dicho, era el número de hombre y el número 7 es de Dios. El diablo siempre lo intenta falsificar las cosas de Dios. Y al diablo además no le interesa si nosotros no le adoramos, no le adoramos a él. O sea, él quiere que no adoremos simplemente a Dios. O sea, Mm, a él le es basta que, con que no lo adoremos a Dios, a él le basta. sí, a ver, nosotros con los actos que nosotros a veces cometemos, que le faltamos a Dios, ya estamos haciendo una adoración a Él porque Él todos los días intenta que nosotros decaigamos a las garras de Él. Exactamente. O también adorarnos a nosotros mismos, pues eso también es una falsa adoración. Y eso es justamente lo que estaba haciendo el rey Nabucodonosor, pues se estaba adorando a sí mismo, Claro, haciéndose como él, rey del mundo y haciéndose a su estatua para que la ujú, adoraran, como él, como un dios. claro, Entonces justamente vemos todo lo que el diablo hace con respecto también a la humanidad, con nosotros, en ver en el ejemplo del rey Nabucodonosor. Ya, ese es en la pregunta 1. Y la pregunta 2, vamos a ir a Daniel, también capítulo 3, versículo 5. ya, Léalo si puede. ya. Que el oír el sol son de la bocina, de la flauta, del ta- tambor, tamborín, del Ujú. arpa, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ajá. ¿Eso? Exacto. Sí, Amén. justamente. Entonces, aquí nos dice entonces, ¿qué fue la orden dada a los participantes de esta ceremonia? O sea que cuando sonara la música, lo adorasen, ¿cierto? Sí, Entonces vemos cómo aquí también se usa la música. Es sí, importante notar que la música siempre ha sido un instrumento del diablo. ¿Sabía usted? sí. Bueno, el bueno, él dicen que era el ángel que guía al coro. Sí, sabía. Exactamente. De hecho, es verdad. Es verdad. Hay revelaciones de Ellen White que dice que el diablo fue el director del coro celestial. Sí, y él empezó a, a querer ser más que Dios. Sí, exactamente. También él usa la música en nuestros días. En nuestros días también él usa la música.
Entonces hay que tener mucho cuidado con la música que escuchamos y la Sí, música que escucha nuestra familia también, porque la sí, música es la única cosa que entra directamente a nuestro cerebro sin un filtro. ¿Sabía usted también eso? sí, sí. Yo por eso Entonces, escucho más música cristiana que cosas del mundo, po. sí, es muy importante eso entonces. Sí. Y no, Entonces, y dentro la música en la mente de las personas y dentro como una cosa, ¿cómo decirle? Como algo muy malo para las personas que no escuchan sobre todo los reggaetones. sí, La juventud ha decaído en eso de los reggaetones. Y es algo tremendo porque muchas lolitas han quedado embarazadas a los 12 años, los 13, aspecto de esa música. con todo lo que dice esa música, Sí, ya el diablo está poniendo en nuestra mente eso que dice. Y al sí, ponerlo en nuestra mente, ya eso hace una acción. sí, Y ya al producir la acción ya se produce el pecado. Entonces, sí, bueno, en la mente también, pero cuando ya sí, es más consecuencia, cuando ya hacemos el acto, entonces ya. Ha llegado el día de la gran convocación. Millares de personas se reunieron en la planicie de Dura delante de la imagen de oro que el rey construyó. Según fue ordenado, el sonido de los instrumentos musicales, todos debían postrarse con reverencia a adorar a la imagen de oro y consecuentemente al poder que simbolizaba el rey Nabucodonosor de Babilonia. Entonces, la pregunta 3: ¿cuál era el castigo para aquellos que no obedecieran la orden del rey? Esto está en oh, Daniel, capítulo 3, versículo 6. los mandaban a matar, parece, y cualquiera que no se postren y adoren, inmediatamente serán echados al fuego. Exactamente. Eso justamente iba a ser el reino de Nabucodonosor. En cuanto alguien desobedeciera la orden, lo iba a tirar al fuego, al horno de fuego ardiente. De fuego, ardiente, dice. Sí. Entonces la orden era clara: todos los que rehusasen adorar la estatua serían condenados a muerte. Un horno había sido encendido y los desobedientes serían arrojados vivos en sus llamas. Entonces estamos frente a un decreto de muerte aquí. Todo Sí. aquel que osara desafiar la orden real pagaría con su propia vida. Era una Ujú. adoración impuesta, no espontánea ni voluntaria. El objeto de la adoración no era a Dios, era a un rey en que aquel momento se colocó al menos frente al pueblo, en el lugar de Dios. O sea, se puso como Dios ante el pueblo, el rey. Entonces, también esto tiene un increíble parecido a otra historia de la Biblia. ¿Conoce Ujú. alguna otra historia de la Biblia que se parezca mucho a esta? Que se Incluso es, parezca. sí, Ahora, cuando Daniel incluso, incluso ¿Mm? es una profecía. Cuando a Daniel lo echaron al fuego para que se quemara y ahí habían echado a tres personas, pero no habían tres, habían cuatro y ya había un Es- ángel con esa es la ellos. historia esa es la historia que estamos viendo hoy día, po. Esa, po, la del horno de fuego ardiente es la que estamos viendo hoy día, po. Ujú, Entonces, mire, hay una historia muy similar a esa, que también está en Apocalipsis, como habíamos visto antes. ¿Se acuerda que vimos el 666? ah, sí. En el futuro va a haber también un decreto de muerte para alguna persona que no haga lo que se dice, porque aquí el rey Nabucodonosor está tratando de violar las conciencias de las personas que no quieren adorar. Está intentando imponer la adoración y eso Ujú, está directamente en contra de la ley de Dios. Tratar de imponerle a alguien, a una persona que adore, ujú. incluso si es el Dios verdadero. Por ejemplo, sería bueno que saliera una ley que impusiera que la gente adorara al Dios verdadero y a Jesús, Eh, que por obligación lo hicieran. eh, yo creo que nunca van a querer eso la gente, porque siempre va a tratar de ocultar lo que es de Dios. Ellos quieren el poder. Sí, Los es seres verdad.
siempre se avivan para el ser más poderoso. ¿Quién es más poderoso? Y todo lo que esté escrito en la palabra de Dios, ellos quieren desafiar a Dios. Exactamente, pero yo estaba poniendo como un caso hipotético, a ver qué sí pasaría. Pero va a pasar en algún momento eso, ¿sabía usted? Que en algún momento van a intentar imponer la adoración. Es una profecía que está escrita. Vamos a ¿Sí? ir a Apocalipsis, Ujú. capítulo, un segundo, capítulo 13, versículo 15. Ya. Sería lo más lindo, pues, que alabáramos a Dios. Todo. Pero no está bien por obligación, pues la gente tiene que elegir por su propia elección, Bien. elegir a adorar a Dios, pues. Eso es Ya. lo que Él quiere para nosotros. Capítulo 15 o 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Ya. Ya, voy a leer yo entonces. En el 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solo el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mm. Aquí estamos viendo algo muy parecido. Es un decreto de muerte, como en el caso de Daniel, pero Mm. también tiene que ver con adoración. Porque esta bestia que vimos recién en Apocalipsis es la falsificación del diablo para hacer a Dios. Ujú. Así como habíamos visto el 666 es una Sí. falsificación del 7, también esto es una falsificación de adoración a Dios, porque esto no tiene que ver con algo del mundo. Esta profecía tiene que ver con adoración al Dios verdadero, pero de la forma incorrecta y de la forma incorrecta. Entonces, en el futuro van a intentar imponer esto. Esta profecía la vamos a estudiar más adelante en otro estudio, Ya. pero esto tiene que ver con adoración también. Y Ujú. es importante recalcar que esto se va a repetir, esta historia del horno de fuego de las personas que no Claro. se arrodillaron en esta adoración. Y aquí Mm. hay un folleto que tengo, que de hecho lo estoy repartiendo en las casas también, que dice Ya. justamente eso. Ponen en comparación la historia de Daniel que estamos viendo hoy en día Ya. junto con la de Apocalipsis, que se va a cumplir en el futuro, porque la gente Mm. tiene que saber este mensaje tan importante que se va a pasar en el futuro, Mm. porque en el futuro van a intentar imponer la adoración como en el tiempo de Daniel. Sí, pues sí, Apocalipsis, todo se va a cumplir, todo lo que está escrito aquí. Ujú. Increíble, pero es verdad, si todo se está cumpliendo a la pie de la letra que dice aquí, pero el enemigo siempre va a tomar y a usar va a usar lo que es de Dios para poder confundir a los cristianos. Exactamente, po. Todo lo que hace Dios, el diablo siempre lo va a intentar falsificar, de alguna u otra forma. Entonces siempre hay que tener un firme y seguro así dice Jehová, o un escrito está. Entonces siempre hay que acudir a la Biblia para tener nuestra fuente de verdad, porque la única verdad que podemos tener segura, es la Biblia, Esta, sí. es su palabra. Entonces, Yo, eso, aquí en Daniel vamos a ir a de entre los presentes, ¿alguien se atrevió a desobedecer al rey? Esto está en Daniel, capítulo 3, versículo 12. chico Daniel, Daniel 3, 12. 2. Daniel desobedecía porque no adoraba la estatua. Aquí está. Ya se la sabe de memoria la historia, ¿eh? Yo te la enseñó porque yo no me tengo que igual recordarme, pues sí. Yo quiero
de Dios para poder después. Aquí tengo el capítulo. Sí, No sé, que lata que no vinieron los chiquillos porque está re bueno el tema. sí, es muy lindo esto. Daniel, capítulo 2. Capítulo 3, versículo 12. Ya. Aquí está. Ya. Ya. Dale nomás. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach y Mesach y Abed negó estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tu Dios, tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Exactamente. Entonces aquí había 3 varones que se rehusaban a adorar a la estatua del rey. Así es. Y eso eran los Sadrach, Mesach y Abednego. Estos eran los nombres, ¿se acuerdan que vimos que estos nombres se los cambiaron? Porque antes Sí. tenían otros nombres, Misael, Azarías y no me Sí. acuerdo el otro. Está en Daniel 1. Estos se lo habían cambiado y estos nombres que tienen ahora significaban dioses paganos. Entonces, ahora que esto ya estaban como convertidos con su nombre, ellos seguían fieles igual a sus creencias del Dios verdadero. Entonces, Amén. por eso no adoraban a esa estatua. Pero específicamente, ¿por qué mandamiento? ¿Sabe usted? ¿Por qué mandamiento? ¿Sí? Ellos no adoraban ¿Sí? a los dioses falsos, porque Dios dice que nosotros no debiéramos adorar estatuas. Ujú. Y eso está en un mandamiento. En el segundo mandamiento vamos a ir a Éxodo 20. 20. Éxodo. Parece que está acá. Éxodo, Éxodo 20. Éxodo 20, 4 al 6. Éxodo. Éxodo 20. Sí, Éxodo 20, 4 al 6. Sí. Ya. Ya, yo leo ahora. Entonces, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres, desde los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, aquí justamente el segundo mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos nos dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, o sea, incluso de Dios. O sea, ni siquiera hacer una imagen de Dios, ni nada de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni en la tierra, ni te inclinarás en ellas, ni las honrarás. Entonces, por este mandamiento, los jóvenes no adoraban a la estatua del rey. Entonces, a pesar de que estaban en una cultura babilónica, mucha corrupción, ellos seguían fieles a Dios. Entonces, es muy impresionante con respecto a eso. El segundo mandamiento de la ley de Dios, justamente el que leímos, los jóvenes hebreos fueron educados en el temor de Dios y tenían conocimiento de los preceptos de su ley. Aprendieron a amar y adorar solamente al Creador de los cielos, de la tierra y el mar. En el momento de la prueba, la decisión ya había sido tomada, permanecer fieles a Dios y no inclinarse delante de la imagen de oro. ¿Y dónde estaba Daniel en esta ocasión? Daniel. ¿Sí? Porque estaban los 3 nomás, pues. Aquí la Biblia no lo dice. Probablemente estaba en algún viaje al servicio del reino. Pudo haber sucedido que Nabucodonosor, al conocer bien a Daniel, sabía que él no adoraría a la imagen y había planeado su ausencia. Entonces Daniel, por algún u otro motivo que no dice la Biblia, no estaba en este momento.
Solamente Sí, estaban los amigos de Daniel que él había puesto como gobernantes junto con él. claro. Entonces vamos a ir también a Daniel capítulo 3, versículo 16 y 18. Fue 16, concedido, sí, 3, ya. 16, 18. Fue concedida una nueva oportunidad a los jóvenes hebreos para evitar la muerte. ¿Qué Sí, po. respondieron frente a esta oportunidad que les dio el rey? El 16 Sí, dice, Daniel, sabrá, Daniel 3, 16 al 18. ya dice, Sabrán, Mesach y Abed-Negó respondieron el rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, Hasta ahí entonces, nomás, hasta ahí nomás. Entonces aquí justamente dice que a pesar de que les dio una nueva oportunidad el rey, ellos se negaron a hacerlo porque estaba en contra de los mandamientos de Dios, po. Y con la misma convicción demostraron rechazar al menú real, cuando antes decidieron no comer la comida del rey en unos estudios claro, anteriores que leímos. sí, Entonces ellos también demostraron la fidelidad a Dios en no adorar a la estatua. Respondieron al rey que al Dios al cual servían tiene poder para librar aún de las llamas del fuego. Y si la decisión de Dios fuese no librarlos, incluso así no adorarían a la imagen de oro. Este tipo de firmeza moral solo se encuentra en el corazón de aquellos que deciden ser fieles a Dios sin pensar en el precio que hay que pagar, bendito sea incluso, Dios. incluso ir a la muerte. ¿Cómo va a ser en esta historia y también en el futuro? Porque la marca de la bestia también va a ser un decreto de muerte, y los que Sí, estén fieles en Dios, sellados por Dios, no van a transgredir la ley de Dios, van a seguir fieles. amén. Entonces hay que tener firmes convicciones de lo que creemos. Y además, ¿qué hizo el rey delante de la resistencia de los jóvenes? Esto lo encontramos en Daniel capítulo 3, versículo 19 al 23. Ya, Aquí mismo, ya. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó de aspecto su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. O sea que se le cambió el rostro de tanta ira que tenía. Y claro. ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y su vestido fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante, o sea que lo estaba apurando, rápido, échenlos al horno, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos Bendito. tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces, sumamente enojado por el desafío que le dijeron al rey, que no iban a adorar su estatua, el rey ordenó calentar el horno 7 veces más y echó Mm, a los tres jóvenes hebreos. Entonces, la próxima pregunta nos dice, ¿fue recompensada la fidelidad de estos jóvenes? Eso está en Daniel capítulo 3, versículo 24 y 27. sí, Entonces, en Daniel 24 al 27. dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no
echaron a 3 varones atados dentro del fuego, y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y espestos del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ujú. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas son los gobernantes, los que le decían así los persas, los Claro. capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun en el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Increíble, ¿cierto? Bendito sea Dios, amén. Pues. ¿Cierto? Sí, amén. Algunos, Dios protege. algunos piensan que siempre el Dios siempre debe librar a sus hijos de las dificultades o pruebas, pero la historia de Daniel nos muestra que Dios no impidió que los jóvenes fuesen arrojados dentro del horno de fuego. La fidelidad de los jóvenes fue probada al máximo. Estuvieron dispuestos a todo por ser fieles. Fueron arrojados al horno, pero Dios entró con ellos y los libró de la muerte. Tan grande fue esta liberación que ni siquiera los cabellos o los vestidos sufrieron daño alguno. Esto es lo mismo que Dios promete estar con nosotros en toda circunstancia de vida. O sea, a pesar de cualquier prueba, ¿cierto? Es increíble como Dios siempre está a nuestro lado. Así es, amén. ¿Y saben quién fue el que estuvo ahí? Ujú. ¿Quién estuvo en el horno de fuego junto con los 3 jóvenes? Jesucristo. Exactamente. Miguel, pues, Jesucristo, el ángel Sí. del pacto. Él mismo se presentó y los guardó del fuego. Fuego, bendito sea Dios. Y como le decía, a veces el Señor permite que pasemos por el horno de fuego en la vida. Pero no todo el tiempo vamos a estar ahí, pues. No, pues Podemos- no todo el tiempo vamos a estar ahí. El horno de fuego tiene un propósito mayor quizás. Él sabe la única forma que a veces que lo busquemos es que entremos en el horno de fuego. Así es, amén. O en mi caso, la única forma que lo tuve que buscar fue que tuve que entrar al horno de fuego. Y Ujú. algunas personas también para cambiar su carácter también, para Sí. asemejarlo más a Dios, como una prueba que ayuda a mejorar la relación con Dios, la espiritualidad también. Amén. Es una prueba que quizás nos pone el Señor. Y tenemos que estar siempre confiando que Él está a nuestro lado, porque lo está, po. Lo que pasa es que no lo vemos, y a veces por eso nuestra fe decae. Pero Él Decae. siempre está con nosotros, acompañándonos por medio de su Espíritu Santo y el ministerio de sus ángeles. Amén. Entonces, nunca tenemos que estar desanimados a pesar de cualquier circunstancia de la vida. Entonces, Así es. ¿cuál fue la reacción frente al poder inigualable de Dios? Esto está en Daniel 3, 28 al 29. 3, 28 al 29. Sí. Aquí, ya está. ¿Lo lee usted o yo? Léalo, por favor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confuriaron en el que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir, adorar a otros Dios que su Dios, que no podían adorar a otros dioses más que a Dios. Exactamente. Bendito sea Dios.
También Dios nos pone a prueba, pues, hijo. Siempre nos pone a prueba, pero vamos a salir siempre victoriosos si confiamos en Él, si estamos de la mano de Él. Entonces, por lo tanto, el decreto de todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Entonces aquí el reino de Nabucodonosor, claro, se volvió al Señor otra vez como había sido hace 9 años cuando tuvo la visión, se volvió al Señor, pero también aquí volvió a cometer un error. Se hizo que la adoración sea obligación, y Dios nunca quiere que nosotros le sirvamos obligados. Él quiere que le sirvamos de todo corazón y con verdadero amor, o sea, con algo nacido del corazón, porque Él ve el corazón, no tanto nuestras obras. Entonces, Él no pide de nosotros que lo hagamos por obligación, No, pide que lo hagamos porque nos por nace amor, del corazón, por amor a Él. sí. Entonces, aquí también el rey se equivocó, pero bueno, él estaba aprendiendo como también lo hacemos a veces cuando llegamos recién al Señor. Y porque a veces también cometimos errores y Dios también nos ha perdonado. Sí, pues, siempre nos perdona. ¿Y cuál es la promesa divina para aquellos que pasan hoy por pruebas difíciles? Esto está en Isaías 43, 2. Isaías, la mata Isaías. Isaías 43, ¿Sí? 2. 43, 2, ya. Listo. ¿Lo La leo encontré. entonces? Y lealo. Ya. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Por- Bendito sea. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Entonces, Dios siempre, a pesar de que Él nos pone a prueba quizá en el fuego, en el horno de fuego, o cualquier dificultad que podamos tener en la vida, Él siempre va a estar con nosotros y no nos va a terminar quemando eso, porque quizás si no estamos con Dios, quizás los problemas nos achaquen y terminemos en depresión o en algún... Incluso hay personas que llegan al suicidio con tantos problemas. Pero Mucho. al estar con Dios nos da la confianza de que siempre vamos a terminar saliendo de la situación y vamos a glorificar su nombre con lo que Él haga con nuestra vida. Entonces nunca tenemos que dudar porque siempre Dios está con nosotros en toda circunstancia y lugar. Amén. Entonces, después de conocer la historia de fe de estos jóvenes hebreos y comprender que muchas veces Dios permite la prueba para pulir nuestro carácter, tenemos que decidir confiar plenamente en Dios y abandonar la adoración de falsos dioses tomando las siguientes decisiones. No permitir en la casa ni en mi vida la presencia de dioses falsos, como por ejemplo en nuestra casa tener alguna imagen o en nuestra misma corazón, tratar de hacernos a nosotros mismos como dioses, porque a veces caemos también en eso por ser seres humanos. Ujú. Eliminar del hogar todo elemento o imagen que pueda ser objeto de adoración y ser paciente en las tribulaciones, sabiendo que Dios las usa para hacerme crecer espiritualmente y que aunque no pueda verlo, sé que Dios siempre está a mi lado. Amén. Entonces, también para terminar, vamos a ir a Primera de Pedro 1, 6 al 9. Primera de Pedro. Sí, es la carta primera de Pedro. Está cerca del final de la Biblia. Juan, Timoteo. Primera de Pedro. ¿Cuánto? Sí, 6 al 9. O sea, capítulo 1, versículo 6 al 9. Capítulo 1.
Sí. Versículo 6 al 9. Ya. Del 6 al 9, ya. Primera de Pedro, Sí. capítulo 1, ¿cierto? ¿Sí? Ya, Versículo 6 al 9. sí. ¿Lo leo yo? Usted. O como quiera, pues. Leemos la mitad, pues. Usted lee las del 6 al 7 y yo leo el 8 y el 9. Ya. En lo cual vosotros os alegréis aún que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometidas a pruebas vuestras fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hallado en la alabanza, la gloria y la honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora le toca a usted. A quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, y que es la salvación de vuestras almas. Entonces aquí justamente nos dice que vamos a sometidos a pruebas nuestra fe, pero esa fe va a salir más preciosa que el oro, que es justamente lo que necesitamos para llegar a ser como Dios quiere, Así es, amén. dándole alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado, o sea, cuando venga Jesucristo, a quien améis sin haberle visto, por medio de la fe justamente, en Claro, quien creyendo en Él, aunque ahora no lo vemos, nos alegremos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es como la consumación de nuestra fe, cuando lo veamos cara a cara, que es la salvación de nuestras almas en la eternidad. Amén. amén, gloria a Dios. Justamente. Y esa es la lección de esta semana. O sea, ojalá que le haya gustado y la Fue próxima. maravilloso. Muy linda este estudio, fue hermoso porque nos enseña cuánto Dios, si nosotros estamos en prueba, Él Él nos saca de esa prueba, siempre y cuando nosotros lo llevemos en nuestro corazón y pongamos la fe en Él, que Él nos va a venir en nuestro rescate.